Si ustedes alguna vez jugaron chico paralizado, eso pasa mucho aquí. Cuando las cosas son live, pasa eso. Aleluya. Estamos, hasta el domingo pasado terminamos la serie de tóxicos. ¿Cuántos se la disfrutaron? ¿Cuántos se cubrieron de los ataques tóxicos? Amén. Ahí hay algo que supe a través de los mensajes de tóxicos, y fue que alguien de la iglesia, Dios lo usó para, tú sabes, para decirle a uno, wow, esos mensajes me ayudan. Pero sobre todo, este muchacho es un fanático de la aplicación. Y fíjate que le dije muchacho porque, tú sabes, a veces uno piensa que los más jóvenes no están tan interesados en aprender, pero no es realidad. Este joven escucha los mensajes 2 y 3 veces. El mismo se acaba, pasa un rato y vuelve a escucharlo. Yo no sé si todas las veces que dice quienes lo han visto es la misma persona, pero a lo mejor es el mismo. Pero es alguien que le está sacando provecho. Si solamente esa enseñanza fueron para él, pues I did a good job. Porque Dios es el que nos está dirigiendo, amén. Así que aproveche lo que Dios, las facilidades que Dios tiene con nosotros, aprovéchelas. No voy a preguntar cuántos van a la app, porque no quiero llegar a eso. Quiero evitar eso. Pero aproveche que está la aplicación, vaya allí. Si tiene, yo no sé lo que hacen los androides, pero los Apple, usted le puede mandar eso a la gente. ¿Los androides hacen eso también? ¿Lo hacen? Bueno, yo sé que Apple lo puede hacer. Apple lo puede hacer. Así que aproveche la tecnología. Amén. Entonces, hoy no tenemos una serie, sencillamente algo que el Señor, mientras estaba haciendo las otras series, Dios estaba poniendo esto en mi corazón y no sabía bien cómo hacerlo, no sabía bien la dirección, pero así es que llegué a este mensaje. Enfrentando el futuro es el título, y el subtítulo sería ¿tienen miedo? ¿Cuántos de nosotros enfrentar el futuro es un poquito temeroso? Levante la mano los que estén aquí, que usted es original de Melbourne o Palm Bay. Todos hemos venido de algún otro sitio. Y posiblemente esa transición te dio miedo. No sabías si ibas a tener trabajo, cómo era, si te acostumbrabas, el dejar la familia. Todas esas cosas intimidan. Y vamos a estar viendo a través de lo que vamos a estar aprendiendo hoy, que el futuro lo tenemos que enfrentar. Y lo tenemos que enfrentar y vamos a ver cómo sin miedo vamos a poder lograr lo que el Señor quiere que logremos. Pastora, sin miedo, pero es imposible, eso es un sentimiento de la inseguridad. Sí, y por eso es que vamos a ver, porque es que a veces lo hacemos con miedo y no sin temor. ¿Están preparados? ¿Queremos aprender algo? Amén. Yo también aprendí con esto y posiblemente diciéndoselos aprendo otras cosas más. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Tú eres el dueño de lo que aquí ha de suceder, de lo que ya está sucediendo. Tú eres el que provocaste la adoración, Espíritu de Dios. Tú eres el que nos conquistaste para levantar adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra va a ser enviada, va a ser sembrada en nuestros corazones. Y estamos esperando que dé el fruto por el cual fue enviada. Donde necesite paz, Señor, que haya paz, que regrese con paz. Donde necesite amor, fuerza, fortaleza, coraje, que haya fuerzas tuyas, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús y lo recibimos en Cristo de la gloria. Amén.
Amén. Vamos a ir a Hebreos 11. Y quisiera leérselo así. Gracias, Padre. Dice Hebreos 11, 23. Vamos a estar leyendo del 23 al 27. Déjame hacer una aclaración antes de leer esto. En esta porción que vamos a leer, vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo primero. Dice el 23, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció de ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y efímeros, eso quiere decir cosas ligeras. Consideró que el oprobio por causa del Mesías, que el sufrir por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Aquí hay unas cuantas cosas que podemos hablar y voy a tratar de ser lo más práctica posible. Si uno lee eso solo, dice algo, pero no. Pero para poder entender qué es lo que está pasando aquí, tenemos que irnos al contexto histórico que está pasando aquí. Esta es la iglesia. Para empezar, el que lo escribe, no se sabe bien quién es. Creen que sea Pablo, pero no están muy seguros. Los históricos, los teólogos, no, como que faltan cosas para poder completamente decir y reafirmar que es Pablo. Así que este autor se está refiriendo a una audiencia que es de la primera iglesia del siglo I. La iglesia del siglo I lo que quiere decir es que después de Cristo que murió y resucitó, todo eso se llama antes de Cristo, y después que Cristo resucita, todo eso se llama después de Cristo. Y de ahí en adelante empiezan a contarse los números otra vez. Y esos primeros 100 años se llama el primer siglo de la iglesia de Cristo. Lo que algunos dicen la iglesia primitiva. Me gusta referirme mejor a la iglesia del primer siglo. Porque como que primitivo parece que, como que chuca, chacauca, como que... Así que yo veo las cosas. De la iglesia del primer siglo, es a la que este escritor le está diciendo y le está hablando, le está escribiendo y le está llamando la atención y le está diciendo, miren, ustedes ahora, porque esto es la historia que estaba pasando, la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida, los maltrataban, los abusaban, los mataban, eran mártires. Algo que descubrí, que si ellos vendían cosas, si estaban en el mercado y vendían, y ellos ya estaban tasados, ya se sabía que eran seguidores de Jesús, la gente no le compraba a ellos los comestibles. Lo que ellos estuvieran vendiendo, la gente no se los compraba. Era una manera de persecución. Entonces, esta gente, por causa de Jesús, ya habían gentiles también convirtiéndose, pero los propios judíos, por causa de Jesús, ya no eran judíos regulares, eran judíos que seguían a Cristo, por causa de Jesús estaban siendo perseguidos.
Y esa es la iglesia que este escritor le está hablando. Y le tuvo, si vamos a ese capítulo más arriba, nos vamos a dar cuenta que este escritor tuvo que mencionarle padres de la historia para poderle decir a esa audiencia, sí, los están persiguiendo, sí, pero Dios está con ustedes. Ustedes están yendo a la meta. Y hay unos patriarcas que se habla de ellos anteriormente y llegan a Moisés, y esto es lo que estamos leyendo ahora. La cosa es que también tenemos que tener un poquito de perspectiva. Esta gente que le están hablando eran muchos de la gente que en su casa le enseñaban el Torá. No eran ajenos a la vida de Moisés. Ellos sabían completamente la vida de Moisés, se la habían aprendido en su casa. Ahora muchos de ellos habían sido cristianos y muchos de ellos, hasta que se convertían, todavía en su casa eso es lo que hacían, que los hijos, les dije en el meeting before the meeting, que están descubriendo que es el Torá en la casa, se lo enseñaban hasta los 17 años. O sea, yo siempre supe que era como hasta los 12, pero ahora los escritos están diciendo, no, mira, se está encontrando evidencia que hasta los 17 años estaban en la casa estudiando el Torá. Lo que quiere decir es que esta gente que este escritor le está diciendo todo esto, sabían de Moisés, no era nada diferente. Ellos sabían completamente la historia de Moisés. Ellos se la habían tenido que memorizar. Acuérdense que a veces nosotros no sabemos 10 versículos, pero esta gente se tenían que memorizar todo el Pentateuco, se tenían que memorizar todo eso, memorizárselo, decirlo de memoria. Quiere decir que esta gente sabía de qué le estaban hablando. Sin embargo, el que le está escribiendo ya no le va a decir solamente Moisés fue el que sacó a los judíos de Egipto. Los va a llevar hasta el principio de Moisés. Y de acuerdo a los eruditos, es la primera vez que se habla de la vida de Moisés desde niño, con tanta especificación. Entonces, miremos un poco más. Dice el 23 otra vez. Por la fe, Moisés recién nacido, piensen esto, ahora están dando unas explicaciones. Wow, recién nacido. Fue escondido por sus padres por 3 meses. Y dice, porque vieron que era un niño precioso. Esta palabra precioso no es necesariamente que era good looking. Esa palabra precioso lo que quiere decir es que ellos vieron una gracia sobre el niño. Ellos vieron y dijeron, wow, este niño tiene algo especial. Este niño lo sintieron en el espíritu y dijeron, hay que guardarlo, no lo podemos dejar que lo vean. Porque si lo dejaban que lo vean, ¿qué le iba a pasar? Lo mataban. Porque en ese momento había un edicto de matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque había los judíos, de hecho no era de 2 años, era de los que nacieran. Todos los que nacieran había que matarlos. Porque los judíos estaban creciendo en número y las parteras le dijeron que mataran a los niños y no los mataron. Y este niño nació. Esta gente, sus padres lo miraron y obviamente tuvieron que decir, este niño tiene algo especial porque este niño es un milagro, ahí hay algo especial. Ellos todavía no sabían toda la historia, pero ellos dijeron, wow, sentimos en el espíritu que hay que cuidarlo. Y lo cuidaron por 3 meses. Yo no sé qué comida le dieron, pero esos primeros 3 meses los niños lloran en cantidad. Bueno, llegan a 1 año todavía, pero esos primeros 3 meses, no sé cómo los padres lo hicieron,
Pero hicieron un buen trabajo porque nadie oyó el niño por 3 meses. Y la gracia del niño, los padres lo vieron y su respuesta fue, vamos a cuidarlo. Y dice, fíjese bien que dice, y no tuvieron miedo del edicto del rey. El edicto es como una ley que se manda, y el edicto era matar a todos los niños que nacieran. Y ellos no tuvieron miedo de eso que ya estaba establecido. Ellos dijeron, no importa, en el vocabulario nuestro, no importa si nos agarran, este niño tiene algo especial y hay que guardarlo. Sobre todo era su hijo. Y no lo mataron, nadie logró llegar antes que ella pariera y no lo mataron, así que eso fue un milagro. Y ellos lo están teniendo ahí y dice esa enseñanza, dice, y no le tuvieron miedo a la ley que estaba formulada. Una ley que hubiera podido haber llegado a la muerte a la casa de Moisés. Dice el 24, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Si ustedes no han visto, no han ido a la palabra y no lo han leído, a lo mejor vieron alguna película, Los 10 mandamientos, The Prince of Egypt, ¿lo vieron? Que sea, sí o no, ¿saben de lo que estamos hablando? Pusieron al bebé en una canasta, la hija, la hermana de él, y lo lanzó por el río, y ese río llegaba a donde la hija del faraón se bañaba. Y ahí la hija del faraón lo cogió como si fuera un hijo y lo adoptó y lo hizo crecer en el castillo donde estaba faraón. La cosa es que hasta ese momento, si 3 meses y había sido un milagro el hecho de que lo pusieron en el agua, no se hundió, claro, lo prepararon, no se hundió y llegó a las manos del enemigo. Y el enemigo lo agarró y dijo, ahora va a ser mi hijo. Eso es otro milagro. Eso es otro milagro. Cuando Dios tiene algo específico contigo y tú estás haciendo las pisadas que Él te manda hacer, va a estar el enemigo allí, pero no importa, porque su plan no va a funcionar con el plan de Dios, en contra del plan de Dios. Te van a tirar al agua y no vas a perecer, vas a llegar al patio del enemigo y te van a adoptar como hijo, mas sin embargo la muerte no llegará a ti. Increíble. Y tenemos que llega él ahí. Y él entendía que era hebreo, pero había sido criado ahí. Y piensen en esto. Él llega adulto y él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Y para nosotros es fácil entender esa historia, pero él le estaba diciendo que no a las riquezas más grandes que habían en el mundo para ese tiempo. Él le estaba diciendo que no a los Lamborghini. Él le estaba diciendo que no a la mejor tecnología que pudiera haber tenido en su casa. Él le está diciendo que no a los mejores Rolex, los relojes más caros del mundo. Él le estaba diciendo que no a lo mejor financieramente que él podía haber conocido. A tener sirvientes que le hicieran la comida, tener varias mujeres sin tener que trabajar. Quiero que entiendan que él estaba diciéndole que no a algo que era lo único que él había conocido. Él no conocía la pobreza. Y tenemos que dice, y llegó adulto y renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Es como un momento de rebeldía. No quiero ser más de aquí. Yo no pertenezco aquí. Me quiero ir. Usted sabe la historia, por allá mató a un egipcio y salió a la luz y tuvo que huir. Salió en una salida repentina. Ya él lo estaba planificando, pero se le adelantaron los planes. Dice el 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios
a disfrutar de los placeres fáciles del pecado. Y aquí es que vamos a empezar a sentarnos un poco. Este pueblo está escuchando la historia de Moisés desde otra perspectiva. Están escuchando cuando él no fue el que sacó al pueblo de Egipto de cautiverio. Lo están escuchando en sus comienzos, en donde Dios lo guardó y lo seguía guardando y lo seguía guardando. Y ahora vemos que este Moisés, que no conocía la pobreza, él dice que prefirió alejarse de todo eso y comenzar a sufrir con el pueblo de Dios. Para nosotros es como que no lo podemos entender porque no hemos pasado por algo así. Pero él mismo se autodesheredó. Él no quiso las riquezas y prefirió irse con el pueblo a pasar por lo que pasó. Que usted sabe la historia, que sufrió bastante hasta que fueron, bueno, y en el desierto también sufrieron. Dice, los efímeros placeres del pecado. Ya le dije que los placeres del pecado, ¿cuántos, sean honestos, cuántos pueden decir y ser honestos conmigo y decir que sí, que el pecado tiene placeres, que le gusta a la gente? Eso es lo más atractivo que hay. Qué bueno, apláudense, fueron muy honestos. 2 o 3 por ahí dijeron, no, yo no quiero pecar. Quiere decir que Moisés está diciendo, prefiero, eso me gusta todo eso, pero eso es un placer fugaz, es un placer que se va rápido. Yo prefiero pasar lo que tenga que pasar con el pueblo de Dios, porque yo sé que hay una recompensa eterna, que hay una recompensa que me va a dar ahora y me va a dar por siempre. Y el 26 dice, consideró lo aprobio por causa del Mesías, lo que estamos hablando, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y el 27 dice, por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey. Pensemos un momento, Moisés se sale de Egipto, se va, no quiere seguir más ahí, porque se autodesheredó. Allá Dios le habla, le dice, tú eres el que vas a liberar al pueblo de Dios, a mi pueblo, así que vuelve. Y él le puso miles de excusas, yo soy gago, no puedo hacer eso, no te preocupes, te voy a poner un intérprete, le puso el hermano. Le habló a Faraón, el que estaba ahí, y no le querían dejar salir el pueblo. Y yo quiero que usted entienda algo. Ellos eran el pueblo judío era los que hacían la labor más fuerte, eran esclavos, ellos eran los que estaban 12 horas debajo del sol. Quiere decir que si esa gente se iba, ¿quién iba a hacer eso? Nadie. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que iban a salir de ahí. El faraón no quiere dejarle salir, le dan las plagas. Y la última de las plagas era que se muriera el primogénito de cada hogar. Y eso es otra cosa, no puedo entrar ahí. Pero los judíos, el espíritu de la muerte no los tocó porque ellos pusieron sangre de cordero en las puertas de sus casas. Cuando el espíritu de muerte pasaba, donde no hubiera esa sangre, ese primogénito moría. A los judíos no le pasó eso, pero al hijo del faraón sí le pasó. Y ahí de coraje él dice que se vayan, que se larguen. Y ahí se fueron, pero tenía miedo aún así. Moisés pudiera haber tenido miedo, pero él dice, la escritura dice, sin miedo al edicto que dijo faraón. Acuérdense de algo, hay una herencia aquí que Moisés tiene. ¿Qué hicieron sus padres? Sus padres no le tuvieron miedo a lo que el rey había dicho. Y ahora vemos a Moisés que dice,
No, yo tampoco le voy a tener miedo a lo que el faraón diga. Oye, ya yo le dije que deje salir a mi pueblo y ahora me dejó ir. Vámonos rápido antes que cambie la mente de él. Pero dice, sin miedo a la ira del rey. Él sabía que el rey podía coger mucho coraje con ellos porque los estaba dejando vacíos. De hecho, dice las escrituras que le estaba dando, los mismos egipcios le dieron dinero, le dieron cosas de oro, joyas, váyanse, lárguense de aquí. Inclusive dentro de ellos, de los judíos, también fueron hebreos. Perdón, de los judíos también fueron egipcios. Ellos le estaban llevando la mitad del reinado. Pero quiero que veamos esto, dice. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Repita conmigo, se mantuvo. Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros y el enemigo te habrá hecho una carta de traición, te puede haber hecho una carta de muerte, te puede haber hecho una carta de pobreza, te puede haber eliminado, te puede haber llegado el divorcio, la muerte, te quedaste solo, estás desamparado. Pero aquí esta palabra dice, sin miedo al edicto del faraón, sin miedo al edicto del rey, él salió enfocado en el invisible. Hay unas cosas que el enemigo ha planificado para ti. Hay algo que te está persiguiendo. Hay unas cosas que tú dices, ¿cómo es que esto me continúa molestando? Pero Dios te dice, sal enfocado, mantente mirándome para que puedas estar completamente enfocado en el invisible. Hay algunos puntos aquí que quisiera mencionar, si me da el tiempo. Algunas veces a nosotros nos va a traer la tentación de mirar para atrás. Porque lo que yo tenía a veces luce mejor a lo que yo voy, que no estoy viendo nada. Muchos de nosotros Dios le ha implantado una palabra. Y Dios le está diciendo, no importa lo que el enemigo te haya querido marcar, no importa con lo que el enemigo haya escrito en contra de ti, no importa si te está persiguiendo, enfócate y mantente enfocado en el invisible. Y el invisible, usted sabe que estamos hablando de nuestro Dios creador, que no hay nadie que lo ha podido ver. Esto estaba bien plantado aquí, se sabía para dónde es que Moisés iba. No mires para atrás. Este ejemplo, en esta escritura en Hebreos 11, yo quisiera que después lo lean en sus hogares, en su trabajo, y ustedes se van a dar cuenta que este autor está tratando de convencer a este pueblo, no se vayan para atrás, no abandonen el evangelio. Se ven las cosas malas. Hay algunos que los han matado. Yo sé, no tienen comida en la mesa para darle a sus hijos. Yo lo sé, pero manténganse enfocados en el invisible. No vayan para atrás. Y le tiene que traer todas esas historias de los patriarcas para darle el ejemplo de que yo estuve con ellos y voy a estar con ustedes. Y la palabra está ahí para inspirarnos a nosotros y decir, voy a estar con ustedes hoy en día. Hay una palabra que lo que quiere decir es resistencia. Tenemos que resistir para poder llegar a estar enfocados en el invisible. Hay una de las cosas que resistir o mantener tiene unas cualidades, y la gente que resiste no son gente floja. La gente que resiste tiene muchas habilidades. Tienen habilidad de no volver atrás. Hace un tiempo, desde yo jovencita, yo me acuerdo que yo escuchaba un refrán que decía, para atrás ni para coger impulso. ¿Se acuerdan?
Pero tú sabes lo que me han enseñado los años, que a veces sí, tú tienes que echar un pie para atrás. Y que cuando tú echas el pie para atrás, tú haces una clase de resistencia, que no hay nadie que te eche más atrás de ese pie. Pero cuando nos paramos así, que no coja para atrás ni pueda coger impulso, ahí me tumban. Pero cuando yo me paro, yo me quedo sólida, yo puedo hacer resistencia. Y Dios lo que le está diciendo al pueblo es, hagan resistencia, manténganse. La persona que hace resistencia tiene la habilidad de seguir, de keep going. Tiene la habilidad de no volver atrás. Los que resisten lo logran. Aleluya. Yo no sé si a lo mejor usted no ha podido percibirse usted mismo haciendo resistencia, pero lo que el Señor te está queriendo decir en este día es, si tú haces resistencia mirando al invisible, yo voy a estar contigo y lo que el enemigo ha marcado para tu vida no te podrá tocar porque estás conmigo. Soy yo el que te traigo. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos seguir al Señor con riesgos? Nosotros aquí no conocemos bien lo que es seguir al Señor con riesgos. No lo conocemos. Nosotros tenemos una bendición estar en un país que tenemos tanta libertad. Tenemos tanta libertad. Le digo, tenemos tanta libertad que no podemos ser fieles a un lugar. Bajaron la sonrisa. Tenemos tanta bendición que podemos ser buscadores de iglesia, a ver cuál me gusta más. Tenemos tanta bendición que si los asientos son duros como estos, la gente deja de venir. Tenemos tanta bendición que no entendemos que hay una gente como esos que por amor a Cristo no tenían que comer. Que por amor a Cristo, porque habían conocido quién era el Dios, el Mesías, el Salvador, por amor a Cristo tenían resistencia de lo que viniera. Eso es una habilidad, poder tener resistencia. Gente que no quieren quedarse, la gente que hace resistencia no quieren quedarse solamente con lo que está mal. Va a haber un cambio. Yo estoy esperando un cambio. Moisés nos habla de ser resistentes. Es un ejemplo de la resistencia. Moisés es un gran ejemplo. Usted sabe la historia. Lo saca de la esclavitud y rápido. Creo que es a los 3 meses, creo que fue 3 o 4 meses de haberlo sacado de la esclavitud. Empezaron a quejarse contra él. Nos traíste aquí a morir. No tenemos ni qué comer. Oye, mira, abrieron ahí el mar en 2 para que estés tranquilo. Te dieron hasta riquezas. Y me imagino que ellos dirían, sí, pero aquí ¿qué vamos a vender? Porque la gente que se queja y la gente que no tiene resistencia y la gente que mira a los malos antes de lo bueno, va a buscar por qué quejarse. Son muy buenos, tienen una gran habilidad. Lo que tú ni te imaginas, ellos lo ven. Moisés vivía la vida. Esta audiencia del primer siglo estaba siendo dirigida para que tuvieran resistencia en lo que había ya pasado a sus ancestros. La resistencia se debe desarrollar. A veces no la conocemos, no la entendemos, no la aprendemos, pero la tenemos que desarrollar. Cada uno de nosotros podemos agarrar algo de la resistencia aquí enseñada hoy. No salgamos corriendo. La resistencia te puede hacer mejor. Escucha, a veces las cosas se ponen malas en el trabajo y no hay resistencia. Rápido sales corriendo. Ay, ya, Dios me cerró las puertas. Porque rápido metemos al Señor, que Él es no me cambió.
Primero te abrió las puertas para ese trabajo y a los 3 meses te cerró las puertas. Come on. Dios me abrió un trabajo tremendo. Pero entonces pasa el tiempo y ahora rápido ya tú dices, no fue Dios. ¿Sabes qué? Aprende a resistir. Yo no quiero pinpoint la gente, pero a veces nosotros ni somos resistentes ni ayudamos a nuestros hijos a que crezcan en resistencia. Algo te va mal, sal de ahí. Aprender a ser resistente te ayuda a ser mejor esposo y mejor esposa. ¿Cuántos divorcios hay porque no hubo resistencia? Porque rápido, no, esto no va a trabajar. Los otros días leí algo, no sé ni quiénes son, parece que son famosos porque están hablando de ellos. Se habían casado y creo que habían pasado 180 días o algo así y ya estaban divorciándose. ¡Wow! Porque no hay resistencia. No, para esto no fue que yo firmé. Resistir te hace mejor estudiante. Resistir te hace mejor vecino. Resistir te hace mejor jefe. Aprende a ser resistente. El verso 27 dice, por fe, por fe. Y quisiera que me pusieran algo acá. Quiero hablarles de esto. Y creo que aquí lo voy a dejar. ¿Está puesto? Ok. Hay algo que aprendí en esta semana que pasó. Y mientras estaba leyendo lo otro, yo dije, wow, tremendo, voy a añadir esto aquí. Dice, la palabra fe solo viene de Dios. Solamente viene de Dios. Nadie te puede dar fe. Solamente Dios. Él es el único capaz de que la fe que está en Él pueda repartirla entre nosotros. No es que sale algo de Él de fe, pero es porque Él es fe y los que están cerca de Él pueden agarrar la fe. El único que puede proveer fe es Dios. Metas eso en la cabeza. No hay nadie que tenga esa cualidad. Nadie. Como decía la alabanza que cantamos ahorita, porque, ¿cómo es que dice? Dios es... No hay nadie como tú, ¿verdad? Así es que dice. Me la tengo que aprender, parece. La palabra fe proviene de la raíz griega pistis, que significa, y es necesario a veces que vayamos a las raíces de la palabra para que entendamos mejor lo que se está diciendo ahí en el contexto. Que significa creer confiadamente. De la única manera, escucha bien, de la única manera que podemos confiar, podemos creer confiadamente, es porque su amor, cuando nos abraza, cuando nos acoge, entonces crecemos en fe de confianza. Es de la única manera. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo por primera vez, a ti no te importó nada de los que estuvieran alrededor tuyo, nada te molestó, porque tú querías llegar a ese llamado que Dios estaba haciendo en tu vida. Y muchos de ustedes tienen a veces historias en donde había ido con un grupo de amigos y no me importó ellos y comencé a llorar y me sentí ridículo, pero no había nada que pudiera evitar, lo hice. Y es porque el amor, escucha bien, el amor de Dios te abraza de tal manera que te da fe confiadamente. Entonces dice, estar persuadido firmemente en la verdad. El único que nos puede persuadir es Dios. Nos persuade, nos busca, nos enamora. Dios es quien persuade. Y esa palabra pistis es fidelidad. Y todo tiene que ir junto, porque usted va a darle fe confiadamente a alguien cuando usted se siente que hay fidelidad. Por eso los matrimonios pueden crecer cuando hay fidelidad. Porque entonces la fidelidad va conectada con confianza.
Y entonces usted puede amar con confianza. Y va a amar tranquilo porque sabe que hay algo que usted tiene abierto. Hay una confianza completa. Puede quitarlo ya. En esta mañana quiero cerrar con esto. Solamente Dios es el que nos persuade. Y escuche bien, escuche bien. Tenemos que dejarnos persuadir. Y cuando dejamos que Dios nos persuada, ese verbo está un poquito difícil para cambiarlo, ¿sabes? Cuando Él nos persuada, creo que sería esa acción. Entonces, nosotros podemos corresponder. Pero escuche bien. De la manera en que Dios puede persuadirme es que yo me deje persuadir. Cuando Él me persuade me da todo lo que tiene, pero yo me tengo que dejar persuadir. Y muchos de nosotros llevamos tiempo sin dejar que Dios nos persuada. Y ya hemos perdido esa fidelidad. Y se refleja en cómo tú reaccionas con los objetos alrededor de Dios. Tus compromisos personales son primero. Decimos que Dios es primero, pero en realidad cuando tú te estudias tú mismo no lo es. Y hoy, uno de lo que yo más quiero es que cada uno de nosotros nos dejemos persuadir por Él una vez más. Que dejemos que Él nos enamore una vez más. Que la fidelidad nos amarre una vez más. Que podamos crecer en esa fe, que es el puente. Esa fe es el puente a mi carácter, es el puente a mi fidelidad hacia Él. Esa fe es el puente a cómo yo voy a crecer. Esa fe es el puente a cómo voy a caminar enfocada en el invisible. Ya no voy a estar enfocada en mis pies. Ya no voy a estar enfocada en mi alrededor. ¿Me sale bien o no me sale bien? Porque su amor me persuade. Y no importa lo que esté pasando, su amor me hace dirigirme al invisible. No importa si voy bien, no importa si el edicto del faraón era persecución, era muerte. No importa lo que el enemigo se haya enmarcado para hacerme. Si estoy persuadida, voy a caminar enfocada en el invisible. Y Faraón no podrá tocarte. Y lo que tenga que hacer Dios lo hará por ti. Y si tiene que abrir el mar, lo abre. Y si tiene que dejar agua de una roca, lo va a hacer. Si tiene que dejar pan caer del cielo, lo hace. Si tiene que dejar pájaros venir, lo hace. Porque estamos persuadidos con el amor, con su fe. Estamos persuadidos con lo que es Él. Y podemos llegar enfocados, llegando enfocados al invisible, manteniéndonos en el invisible. Pero porque ya no nos dejamos persuadir, las cosas que aparecen en el alrededor toman más importancia que el invisible. Nuestros problemas entonces pesan. Nuestras diferencias toman más control. Nuestras finanzas entonces son una calamidad. Nuestra relación familiar.
en nuestro contexto, en el trabajo, como ministros, porque todos somos ministros de su palabra. Dios hizo un milagro y tú eres un milagro. Tú eres un milagro. Algunos de ustedes no era para que nacieran, pero Dios metió la mano. Dios metió la mano y te guardó y te sigue guardando. Tú eres un milagro. Y no dejemos que los pecados de este mundo, los pasajeros, nos agarren. Y tal vez no hacemos pecado de lo que estipulamos como pecado. Pero tal vez hay cosas que tú sabes que el Señor te está amonestando para que las elimines. Y no tengamos miedo. No tengamos miedo. Y hoy comienzan los rallies de estas 8 semanas. Y además de orar por ustedes, yo quisiera que sea usted valiente y sin miedo. Y si usted necesita que Dios lo persuada una vez, pase por aquí. Vamos a orar por usted. Y que se deje de cosas. Que no se haga el santurrón. Que no se haga el espiritualote. Y que diga: Señor, yo necesito enamorarme de ti una vez más. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Los adoro. Los que oran, el equipo de oración, por favor. Señor, amárranos en tu amor. Amárranos. Quiero mantenerme, Señor, enfocada. Quiero mantenernos enfocados. Por favor, los que oran, por favor, ahora. Hay gente aquí que Dios está quebrantando. Hay cosas que se tienen que levantar. Hay cosas que se van a alinear. Hay cosas que se van a alinear. Hay cosas que se van a eliminar. Porque Dios lo que está diciendo es: yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto que tengo tu camino preparado. Sencillamente, déjame dirigirte. Déjame hablarte. Enfócate en mí, en el invisible. Enfócate en mí. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, Jesús. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. El Espíritu de Dios hoy en este lugar ha convocado una fusión sólida. No para que continúe siendo el mismo, sino para que de hoy en adelante haya una revolución en tu espíritu y tú te enfoques en el invisible y que no haya nada que te desenfoque.